Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Odisea Argentina. Y el país recuerda hoy a Alberto Nisman. Se cumple un aniversario, el primer aniversario de su muerte, y debemos reconocer que el episodio, el hecho de la muerte de Nisman, tan conmovedora, sirve y sirvió y está sirviendo, como otros hechos también conmovedores, para poner una especie de escáner como para realizar una radiografía de las miserias, de las limitaciones, de las fisuras del sistema institucional de la Argentina. ¿Por qué? Porque tanto la muerte de Nisman como los hechos que había denunciado Nisman 4 días antes de que se lo encuentre muerto en su departamento, y más todavía, igual que la causa que había investigado Nisman a raíz o a propósito de un atentado terrorista que se produjo este año, se van a cumplir 22 años, son la base de un inventario, de un largo inventario de interrogantes, de incógnitas, que el sistema judicial, que el sistema institucional de la Argentina no logra despejar. Tal vez lo más importante que tiene para decirnos la muerte de Nisman es eso, es que se agrega una incógnita sobre otra hasta constituir una especie de geología, una especie de capa sobre capa de impunidad. La impunidad del caso AMIA, la impunidad de quienes lo encubrieron una y otra vez, como acusó Nisman que sucedió con la presidenta Kirchner, la impunidad de la muerte de Nisman, que no sabemos por qué se produjo y en todo caso no sabemos cuál es su índole, si se trató de un suicidio o se trató de un asesinato. Cuando se produjo el atentado de la AMIA, un año después, se conmemoraba el primer año de ese hecho conmovedor, igual que ahora se conmemora un año de la muerte de Nisman. El embajador Avirán acababa de llegar a Buenos Aires desde Israel, era el embajador israelí, y participa ese 18 de julio del año 95 de la primera conmemoración. Y ve gente muy desconsolada, ve a los familiares de quienes perdieron su vida, de quienes fueron sacrificados en esa mutual por aquel atentado terrorista fundamentalista, y Avirán, que venía de Israel, un lugar donde la violencia, los atentados son el pan de cada semana, a veces de cada día, no terminaba de entender el porqué del dramatismo. Y le pregunta a una colaboradora, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué lloran tanto? Y esa colaboradora le contestó, lloran no solamente por sus muertos, lloran porque están convencidos de que jamás van a tener justicia. A los 22 años, no solamente se agregan otros episodios en esta trama de complicidades que van corroborando las palabras de esa colaboradora de Avirán, sino que se agregan otras muertes sobre las que uno empieza a presumir que tampoco va a haber justicia. En el caso de la muerte de Nisman, hubo una zona liberada, no sabemos si por impericia o por complicidad. Esta pregunta acerca de la impericia y de la complicidad nos la hacemos a cada rato. El gobierno no sabe todavía si fue por impericia o por complicidad, muy probablemente por impericia, que a un grupo de la Gendarmería le dijeron, quieren encontrar a los Lanata y Esquilachi, tienen que ir por esta ruta hasta un lugar donde hay una palmera. Ahí se van a encontrar con un camino. Giran a la izquierda, primer rancho, segundo rancho, tercer rancho, están ahí. Un dato provisto por la AFI. ¿Qué hizo el grupo de la Gendarmería? Fue hasta la palmera, no dobló a la izquierda, dobló a la derecha. Primer rancho, segundo rancho, tercer rancho, cuarto rancho, no los encontraron. Tuvieron que encontrarlos mucho después. Lo mismo sucede cuando uno está mirando la investigación
de la muerte de Nisman. ¿Qué pasó esa noche en el departamento donde llegó la fiscal Fein y después apareció Sergio Berni? Decenas de personas destruyendo todas las pruebas. ¿Qué pasó con la zona liberada? Seguramente va a ser muy difícil saber por qué se produjeron los hechos, cómo se produjeron. En todo caso, ¿quién lo mató si es que hubo un asesinato? ¿Quién lo indujo a suicidarse si es que fue un suicidio inducido? Muy probablemente haga falta, como en tantos otros casos, la institucionalización de la figura del arrepentido para que sepamos algo. A lo mejor, si hubiera una imputación para alguien que estaría dispuesto a decir la verdad, si le rebajan la pena y a demostrar fehacientemente de qué se trataron los hechos, sepamos alguna vez algo, como en el caso de estos narcotraficantes que huyeron del penal de General Alvear. Es lo que está pasando en Brasil, en otra escala, con otros temas de corrupción, con el caso Petrobras. Sin ir más lejos, hoy a la mañana nos enteramos en los diarios brasileños, concretamente en Estado de Sao Paulo, que un director internacional de Petrobras, asociado a un cambista, corroboran y dan los detalles de que en la venta de la mitad de Transener, de la transportadora de energía Transener, al grupo Electroingeniería de Gerardo Ferreira, tan ligado a Zanini, tan ligado a Devido, hubo una coima importantísima. Ellos dicen, nosotros dos recibimos nada más que por hacer la gestión $300.000 cada uno. Y en eso participó Devido, organizada la operación por Roberto Dromi, el ministro antecesor de Devido de la época de Menem, y por un lobista brasileño que, para que las cosas sean perfectas, se llamaba Jorge Luz. Se llama Jorge Luz, empresa de energía. Esto se sabe por la figura del arrepentido. Tal vez alguna vez se instaure la figura del arrepentido en la Argentina y empiecen a develarse los misterios por esa vía, porque por el procedimiento que tenemos ahora se van cubriendo y cubriendo capas de misterio que son capas de impunidad, capas donde el crimen queda sin castigo. Tampoco sabemos por qué se produjo el hecho que denunció Nisman. Todavía el kirchnerismo no ha podido dar una explicación convincente de por qué Cristina Kirchner pactó con Irán. La potencia de la denuncia de Nisman, más allá del andamiaje jurídico, de la calidad de las pruebas que contenía esa denuncia, se debe a que es la primera explicación sistemática de alguien que conoce la causa AMIA respecto de por qué se produjeron los hechos que tendieron a encubrir a los iraníes también con un manto de impunidad. Es una secuencia misteriosísima. Fíjense, el 11 de agosto del año 2010, Héctor Timerman fue a dar una conferencia de prensa con Hillary Clinton donde prácticamente acusó a Irán de ser un Estado terrorista, ya no solamente de encubrir a los terroristas y de no prestarse a la investigación. El 24 de septiembre siguiente, 11 de agosto, Timerman con Hillary Clinton, 24 de septiembre, Cristina en las Naciones Unidas, 2010, reproduce esa denuncia de Timerman y delante del mundo dice, ya no estamos diciendo que no colaboran, estamos diciendo que encubren el terrorismo. Poco tiempo después, en noviembre, tienen que contestar una imputación del embajador de Irán en Naciones Unidas y la respuesta que le da el Estado argentino a la airada reacción del embajador iraní ante Naciones Unidas por estas acusaciones de Cristina es casi formal, protocolar. 20 de enero del 2011, 11 de agosto, Timerman en el Departamento de Estado acusando a Irán con Hillary Clinton. 20 de enero del 2011, meses después, 5 meses después, Timerman en Alepo, negociando gracias a los iraníes el memorándum de entendimiento que constituía una comisión de la verdad, que si hay una comisión de la verdad es porque las conclusiones a las que había llegado la justicia argentina no serían tan verdad.
una comisión donde los acusados iban a intervenir en la investigación del propio crimen del cual se los acusaba. ¿Qué pasó en el medio? No hay explicación. La explicación más aproximada que producen los mismos funcionarios del kirchnerismo es que, claro, el 27 de octubre, entre aquella presentación en Naciones Unidas de septiembre y la reunión de Alepo de enero del 2011, el 27 de octubre del 2010, muere Néstor Kirchner. Y Chávez pasa 4 días al lado de esa mujer derrumbada que era Cristina Kirchner por la muerte de su esposo, y aprovecha ese estado emocional para hacerla girar hacia Irán, en una complicidad que introduce a la Argentina en una liga de estados opacos: China, Rusia, Irán, Venezuela. Venezuela, con la que teníamos una tradición de corrupción en la que está también Julio De Vido involucrado, según declaró en su momento el embajador Saduz. Quiere decir que detrás de la denuncia de Nisman está el pacto con Irán, y detrás del pacto con Irán un alineamiento internacional de la Argentina, que es el alineamiento con la opacidad. No hay distancia, demasiada distancia entre esto, el tráfico de efedrina, las relaciones con la AFA, la relación entre el tráfico de efedrina, la AFA, el tráfico de armas, los Lanata, la Morsa. Es parte del mismo sistema de complicidades, de fisuras institucionales, de alineamientos internacionales carentes de auditoría, carentes de transparencia, complicidades de Estado a Estado. En ese marco se inscribe la muerte de Nisman. Macri viaja mañana a Davos, y ese viaje es la ruptura con este alineamiento. Hay que prestar atención a ese viaje, porque ese viaje va a tener una agenda que indica que la Argentina empieza a reoccidentalizar su política exterior. Macri se va a encontrar con el vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller Kerry. Se va a encontrar también, si es que ella viaja, con Angela Merkel, y se va a encontrar con Netanyahu, con el primer ministro israelí. Y con Netanyahu seguramente va a hablar de la muerte de Nisman y del acuerdo con Irán que el gobierno de Macri decidió no promover, no convalidar, al no apelar un fallo sobre la inconstitucionalidad de ese acuerdo. En ese fallo de la inconstitucionalidad está abierta la puerta para que se reabra la investigación que Nisman no pudo terminar de realizar, y que el Poder Judicial argentino, con la contradicción de algunos de sus fiscales, con la contrariedad de algunos de sus fiscales, como Polichita, que intentó llevar adelante la investigación, se negó a realizar. En un hecho flagrante de violación a los derechos humanos, porque, como indica la Carta de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los crímenes de lesa humanidad, como es el atentado de la AMIA y cualquier forma de crimen que intente encubrirlo, son crímenes imprescriptibles, que deben ser investigados, que no se pueden cerrar sin una indagación. El gobierno de Cristina Kirchner intentó cerrarlo a su manera. Al poco tiempo de la muerte de Nisman, un sociólogo ligado al gobierno, ligado al aparato de inteligencia del gobierno, Jorge Elbaum, escribió en página 12 que la muerte de Nisman está ligada subliminalmente a la investigación que quería realizar Nisman, y que la investigación que quería realizar Nisman se explica por una ruta del dinero, que Nisman en realidad había sido promovido por los fondos buitre que querían hostigar a Cristina Kirchner, y que quienes, como Santiago Kovadlov, como Daniel Sapsay o como Marcos Aguinis, repudiaron el acuerdo con Irán, también estaban movidos por la plata de los buitres. La explicación no puede tener
más rasgos antisemitas. Finalmente, detrás de la muerte de Nisman, detrás del hecho que hoy luctuosamente se conmemora, había nada más que un grupo de judíos buscando plata.